El auditor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entró en nuestro vestíbulo exactamente a las 9 de la mañana, preguntando por mi nombre. El problema era que yo había renunciado 3 días antes y nadie se había molestado en decírselo al gobierno federal. Pero me estoy adelantando a los hechos. Permítanme retroceder. Soy Miguel Ramírez, tengo 49 años, y acababa de ver cómo mi carrera en Grupo Financiero Atlas se hacía humo porque tuve la audacia de cursar una maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos mientras trabajaba como su director de cumplimiento. 20 años en cumplimiento, 8 años en la Armada de México antes de eso, y me despidieron por desalineación cultural. Lo que realmente querían decir era que no participaría en sus juegos de nepotismo. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando asistí a mi tercera reunión ejecutiva viendo a Damián Solís, un joven de 29 años con una maestría en Administración de Empresas de Wharton y 3 años en McKinsey, repetir mi hoja de ruta de cumplimiento como si la hubiera inventado durante su licuado de proteínas matutino. Yo había escrito esa hoja de ruta durante un maratón de preparación de 14 horas mientras también estudiaba intensamente para mi examen final de finanzas corporativas esa misma noche. Pero ahí estaba él, recibiendo los aplausos de su tía, Patricia Solís, y del resto del equipo directivo mientras yo me sentaba a tomar notas como un becario invisible. Ni un gracias, Miguel. Ni un gran análisis. Solo asentimientos de suficiencia de ejecutivos que pensaban que el cumplimiento normativo era más una sugerencia que un requisito legal. Después de 2 décadas en este negocio, había aprendido a sobrevivir en el páramo fluorescente de ser esencial pero ignorado. Si alguna vez has sido el tipo que explica las regulaciones bancarias federales a un vicepresidente que responde con, ¿podemos saltarnos esa diapositiva? Está matando la energía, entonces sabes exactamente de lo que hablo. Yo era el tipo con la entereza para decir, eso es ilegal, mientras todos los demás se preocupaban por la interacción en redes sociales y por contratar a sus parientes. Así que dejé de intentar impresionarlos y comencé a construir mi estrategia de salida. 3 noches a la semana, arrastraba mi computadora portátil a un rincón en Sanborns, pedía su sándwich de pavo más seco y avanzaba poco a poco en mi maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en el TEC de Monterrey. No lo estaba publicitando. Solo quería opciones. La oficina se había convertido en un desfile de incompetencia, donde el éxito se medía por quién se reía más fuerte de los clichés corporativos de Patricia Solís o elogiaba la última iniciativa de innovación de Mónica Solís. Mónica, la sobrina de 25 años de Patricia con una maestría en Administración de Empresas del ITAM, había sido nombrada jefa de Cultura e Innovación, que era el código para persona joven con influencia y cero comprensión de lo que un director de cumplimiento realmente hace. Empezó a aparecer en las reuniones con sacos de diseñador, haciendo preguntas como, ¿cuál es nuestra alineación emocional con los marcos regulatorios? Mientras tanto, yo intentaba evitar que violáramos accidentalmente 3 secciones de la Ley del Mercado de Valores. No le caía bien. No jugaba a sus juegos. No me emocionaba cuando sugería poner citas motivacionales en nuestro manual de cumplimiento. La mujer dijo una vez, hagamos que el cumplimiento se sienta más intuitivo, como si la CNBV diera trofeos de participación por las buenas vibras. Lo toleré. Mantuve la cabeza gacha. Sabía que no entendían lo que hacía, no realmente. Pero les gustaba que fuera callado, confiable, predecible. Respondía correos electrónicos a medianoche, atendía llamadas cuando tenían demasiado miedo de hablar con los auditores y reescribía informes que ellos habían estropeado tratando de hacerlos sonar más dinámicos. La verdad es que yo era la cinta de aislar legal que mantenía unido un yate hecho de purpurina y buenos deseos. Pensaron que nunca me iría. Ese fue su mayor error. Sucedió en la celebración de la compañía del tercer trimestre, un evento carísimo en un hotel del centro de la Ciudad de México. Estábamos en un patio, celebrando cifras trimestrales que nadie podía explicar realmente. El tema era innovación a través de la colaboración, lo que básicamente significaba aperitivos caros y socialización forzada mientras un disc jockey ponía rock clásico edulcorado. Yo estaba a un lado con un agua mineral porque tenía un examen final de contabilidad más tarde esa noche cuando Mónica me encontró. Se acercó flotando en su traje sastre amarillo, con esa sonrisa tensa que reservaba para la gente que conducía autos usados. «Oh, Miguel», dijo, poniendo su mano en mi brazo como si estuviera a punto de colapsar. «He oído que todavía sigues con eso de la maestría en Administración de Empresas». «¿Qué? ¿Ambicioso?
Inclinó la cabeza como un Golden Retriever confundido. Has estado tan concentrado últimamente, dijo, como si estuviera diagnosticando una erupción. No te lo tomes a mal, pero, ¿no es un poco profesional? Necesitamos gente totalmente comprometida con Grupo Financiero Atlas, no persiguiendo proyectos paralelos durante el horario laboral. Esa última parte fue como una bofetada. La conversación a nuestro alrededor se silenció. Alguien de hecho dejó de masticar su camarón a medio bocado. Luego vinieron las risas, esa risa educada y nerviosa que la gente hace cuando sabe que algo es malintencionado pero quiere quedar bien. No dije una palabra. Solo sonreí, asentí y tomé otro sorbo de mi agua mineral. Que se rieran. Que se ganara a la sala. De todos modos, yo ya había alcanzado mi fecha de caducidad en sus mentes. ¿Y el remate? Ese comentario no fue al azar. Fue planeado. Porque 4 horas después, todavía con el traje de la fiesta, me llamaron a Recursos Humanos. La directora de Recursos Humanos tenía la energía de una aplicación de meditación y el vocabulario de un chatbot defectuoso. Hemos observado una creciente desalineación, Miguel. Una divergencia cultural, como si no estuviera realmente presente con el equipo. Obviamente es muy competente, añadió rápidamente, pero a veces la competencia no se traduce en encaje cultural. Podría haberme reído. ¿No estar presente? Yo era la única razón por la que la mitad de nuestros informes no habían sido destrozados por los reguladores. Hice una pregunta, ¿quién me reemplazará como director de cumplimiento? Ella parpadeó. Oh, bueno, el departamento legal absorberá tus responsabilidades. A Mónica le apasionan los marcos regulatorios. Esa mujer pensaba que un informante era una posición de árbitro. Fue entonces cuando supe que no iba a firmar nada. Salí de Recursos Humanos esa noche sabiendo algo que ellos no sabían. No puedes simplemente traspasar las funciones de director de cumplimiento como si pasaras tarjetas de cumpleaños de la oficina. Tienes que presentarlo, registrarlo, notificar al gobierno federal. Hasta que lo hagas, la última persona registrada es a quien consideran responsable. Y ese seguía siendo yo. A la mañana siguiente, llegué como cualquier otro martes. Sin dramas, sin cajas de cartón, solo yo con mi traje azul marino, listo para lo que sabía que sería mi último día. La oficina bullía con las típicas ilusiones corporativas, alguien celebrando un avance sinérgico en la sala de descanso, Damián gritando al otro lado de la planta sobre algún podcast de liderazgo que había descubierto. Nadie se dio cuenta de que estaba entrando a mi propia fiesta de despedida. Ya había hecho una copia de seguridad de todo lo personal de mi computadora portátil la noche anterior. Una carpeta con mis declaraciones de impuestos, una foto de mi pastor alemán, un borrador de mi proyecto final de la maestría en Administración de Empresas titulado Brechas regulatorias en la gestión de activos digitales. Qué curioso lo profético que resultaría ser. Fui directamente a mi oficina, cerré la puerta y encendí la máquina por última vez. El sistema tardó una eternidad en arrancar, siempre lo hacía los martes. Alguna actualización nocturna que generalmente rompía 3 cosas para arreglar una. Tenía trabajo que hacer antes de que se dieran cuenta de lo que se avecinaba. Abrí mi correo electrónico. Cientos de mensajes sin leer. La mitad urgentes, la mayoría inútiles. Varios del departamento legal, todavía tratando de obtener aclaraciones sobre mis preocupaciones señaladas acerca de los umbrales de inversión en criptomonedas, algo sobre lo que les había advertido hace 2 meses y que nadie quiso escuchar porque podría complicar su nueva estrategia de activos digitales. Los borré todos. Cada hilo, cada advertencia que había enviado, cada correo electrónico de «cúbreme las espaldas» que demostraba que había hecho mi trabajo. Desaparecidos. Luego redacté un último correo electrónico. Limpio, preciso, sin emociones. Asunto, notificación de salida, inmediata para, legal, recursos humanos, director ejecutivo, equipo de cumplimiento estimados todos, este mensaje sirve como notificación formal de mi renuncia inmediata al cargo de director de cumplimiento. Mis credenciales de acceso han sido entregadas y todos los materiales han sido devueltos a la custodia de la empresa. Por favor, asegúrense de que el informe normativo se actualice en consecuencia para reflejar este cambio ante la CNBV dentro del periodo requerido de 30 días. Les deseo un éxito continuo. Atentamente, Miguel Ramírez. Lo leí 2 veces.
sin drama, sin amargura, solo lenguaje quirúrgico. La forma en que se supone que debe sonar el cumplimiento, frío, claro, final. Esa pequeña mención del informe normativo ante la CNBV era mi póliza de seguro. Si eran inteligentes, se darían cuenta. Si no lo eran, bueno, ese era su problema ahora. Pulsé enviar, me levanté y tomé mi gafete del escritorio. El metal estaba tibio por la luz del sol de la mañana que se filtraba por las persianas. Lo llevé a recepción, lo coloqué en el mostrador y le entregué mi computadora portátil a Andrea, la recepcionista. Una chica dulce, recién graduada del TEC de Monterrey que de hecho entendía lo que significaba el cumplimiento. ¿Te vas por hoy?, preguntó, confundida. No, dije. Me voy. Andrea parpadeó. ¿Cómo que te vas? Para siempre. Sonreí. Exactamente. Y luego salí. Sin discursos, sin incómodas reuniones de personal, solo el sonido de mis zapatos de vestir sobre el concreto pulido y la certeza de que cada paso que me alejaba era un paso más cerca del aire fresco. Lo que nadie en ese edificio entendía era que mi referencia al informe normativo no era solo un recordatorio de cortesía. Era una cuenta atrás de 30 días. Si supieran lo que estaban haciendo, entrarían en pánico, llamarían a sus abogados y se pondrían en contacto con la CNBV de inmediato. Pero yo los conocía. Conocía sus prioridades. Si no aparecía en un tablero de control o explotaba en Slack, no existía. No leerían el correo electrónico con atención. O peor, lo leerían y no lo entenderían. Ese es el verdadero peligro de la arrogancia, no solo te ciega, sino que te hace sentir cómodo estando ciego. Caminé 3 cuadras hasta un restaurante, pedí café solo y huevos estrellados, y abrí mi cuaderno de la maestría en administración de empresas. El tema de esa mañana, el fracaso estratégico como disfunción del liderazgo. Lo subrayé 2 veces y empecé a tomar notas. La mañana después de mi partida, mi teléfono vibró a las 6:47 de la mañana. No era una llamada, sino una captura de pantalla de Andrea, todavía atrapada en esa prisión de cristal. Un hilo de Slack tan insensible que casi podía oler el perfume de Damián a través de la pantalla. Damián, Miguel se ha ido. Dejemos que Mónica se encargue del cumplimiento por ahora. Ya está llevando la innovación. ¿Qué tan difícil puede ser? Andrea, ¿no tenemos que presentar algo oficial a la CNBV? Como las enmiendas al informe normativo. Damián, lo retomaremos. Centrémonos en la moral del equipo. No hay necesidad de asustar a la gente. Miré ese hilo durante mucho tiempo, mientras el café se enfriaba. La palabra moral en la boca de ese chico era como purpurina en un ataúd. Mónica, la autoproclamada visionaria regulatoria que una vez dijo, el cumplimiento es solo pensamiento basado en el miedo, ahora se encargaba de la supervisión federal como si fuera un trabajo de niñera de fin de semana. Durante unos 10 segundos, algo se retorció en mi pecho. Viejos reflejos que intentaban hacerme intervenir, advertir a alguien, preocuparme. Había pasado 20 años tapando agujeros en su barco mientras ellos bailaban en cubierta entregándose trofeos de participación. Pero las empresas no te devuelven el amor. Envían a recursos humanos a romper contigo y luego te reemplazan con alguien que piensa que la sinergia es una estrategia de cumplimiento. Siempre habían tratado los requisitos regulatorios como molestas alarmas de cinturón de seguridad, algo que ignoras hasta que el coche se estrella. Ahora le habían dado las llaves a alguien que ni siquiera tenía licencia de conducir. Abrí mi computadora portátil, mi computadora, no la de ellos, y empecé a trabajar en serio en mi proyecto final. El título estaba ahora clarísimo, la ilusión de la supervisión, como la negligencia ejecutiva crea riesgo institucional. Mientras tanto, dentro de ese monumento de cristal a las malas decisiones, las cosas se estaban desmoronando rápidamente. El departamento legal intentó programar reuniones con Mónica sobre las próximas obligaciones de informes a la CNBV. Ella la rechazó, diciendo que estaba abrumada rediseñando la experiencia de incorporación de nuestros clientes. Andrea, que Dios bendiga el alma mal pagada de esa chica, siguió insistiendo. Señaló que sin un director de cumplimiento debidamente registrado en el archivo, Grupo Financiero Atlas podría estar incurriendo en una violación a la ley del mercado de valores. La respuesta de Patricia llegó en minutos, no tengo tiempo para hipotéticos. Ahí estaba.
El truco de magia que los ejecutivos se hacen a sí mismos, tratar cada advertencia como un aguafiestas hasta que se convierte en una citación judicial. Andrea lo intentó una vez más, esta vez con un correo electrónico detallado. Esto es lo que estamos presentando bajo el nombre de Miguel. Esto es lo que no se ha actualizado. Aquí está la regulación real, resaltada en amarillo. La sacaron del hilo de cumplimiento en menos de una hora y la reasignaron a la optimización de la experiencia del cliente. No puedes inventarte estas cosas. Mónica envió un correo electrónico a toda la empresa esa tarde. Asunto: el cumplimiento es una mentalidad, con alguna cita sobre ser tu yo más regulado. Adjuntó una foto de un gato con gafas con la leyenda: este podrías ser tú si sigues las vibras. Ese correo electrónico terminó en LinkedIn. La gente de hecho aplaudió en los comentarios. Andrea me escribió a mi correo personal, dudosa, probablemente preocupada de que la delatara. Sé que ya no estás aquí, pero quería decirte que tenías razón en todo. No están escuchando. No respondí. No porque no me importara, sino porque finalmente me di cuenta de que ya no era mi desastre que limpiar. Hubo un tiempo en que habría vuelto a entrar allí, con los archivos en la mano, listo para salvar el barco. Pero los barcos capitaneados por payasos merecen el iceberg. No necesitaba venganza. Solo necesitaba distancia. Pero el karma ya había hecho la maleta y había empezado a hacer llamadas. Llegó a mi bandeja de entrada sobre las 2:17 de la tarde de un jueves, entre el correo no deseado de LinkedIn sobre asociaciones de transformación digital y un boletín de antiguos alumnos que nunca leía. Al principio, casi lo borro. El remitente me resultaba familiar pero vago: Jaime Morales, examinador asociado, División de la Ciudad de México de la CNBV. Nos habíamos cruzado en alguna mesa redonda sobre cumplimiento el año pasado. Exinfante de Marina, tipo serio, hacía buenas preguntas sobre la supervisión de criptomonedas. Ahora estaba en mi bandeja de entrada: hola Miguel, un aviso, mañana por la mañana pasaremos por Grupo Financiero Atlas para una inspección rutinaria. Selección aleatoria, nada importante. Espero que estés bien. Siempre leales. Lo miré fijamente. Lo leí de nuevo. Dejé que las palabras calaran. Inspección aleatoria. Mañana por la mañana. Sonreí. No una sonrisa burlona, no una carcajada. El tipo de sonrisa que pones cuando tu oponente olvida que tu torre ha estado detrás de su rey durante toda la partida. Le respondí: hola Jaime, agradezco el aviso. Ya no estoy en Grupo Financiero Atlas desde la semana pasada, renuncié el martes. Por favor, coordina directamente con su departamento legal. Todo lo mejor, Miguel. Siempre leales. Sin emojis, sin signos de exclamación. Solo la hoja afilada del distanciamiento profesional. Luego abrí un nuevo correo electrónico para mi abogado. Asunto: para tu información, contacto de la CNBV Cuerpo, un aviso, parece que se están metiendo en una tormenta. No hay director de cumplimiento registrado. No hay documentación de transición. El momento no podría ser mejor. Avísame si necesitamos anticiparnos a algo. Tengo registros de todo. Pulsé enviar y cerré mi computadora portátil. Me quedé allí sentado escuchando el zumbido de mi refrigerador, el ocasional portazo de un coche en el estacionamiento. Una brisa entró por la ventana y revolvió mis notas de la maestría en administración de empresas como si esperaran su turno para ser importantes. Esa noche, dormí mejor que en meses. Exactamente a las 9 de la mañana siguiente, Jaime Morales entró en el vestíbulo de Grupo Financiero Atlas. Traje azul marino, postura gubernamental, portapapeles en mano, rostro tranquilo de esa manera singularmente aterradora de los federales. Se presentó a Andrea, pidió hablar con el director de cumplimiento y le entregó su tarjeta como si fuera un martes cualquiera. Andrea, bendita su inocencia, sonrió y dijo: Miguel no está hoy. Jaime enarcó una ceja. ¿Miguel Ramírez? ¿Sigue siendo su director de cumplimiento registrado? Sí, pero creo que está de vacaciones o algo así. Jaime no frunció el ceño, no parpadeó. Solo hizo una nota en su portapapeles. Entonces esperaré. 10 minutos después, el departamento legal se enteró.
Un pasante entró corriendo en la oficina del director jurídico, sin aliento, susurrando sobre una inspección no anunciada de la CNBV que preguntaba específicamente por Miguel. En 60 segundos, 3 abogados estaban hojeando carpetas como si fuera 1995. Sacaron a Patricia de su reunión matutina con café con leche. Entró en la sala de conferencias donde Jaime estaba ahora sentado, revisando tranquilamente un folleto que alguien le había dado por error sobre innovación a través de la colaboración, nuestra promesa Atlas. Él levantó la vista, tan educado como siempre. Buenos días. Estamos realizando una inspección rutinaria. No debería llevar mucho tiempo. Solo necesito revisar los informes recientes con su director de cumplimiento. Patricia parpadeó 2 veces. Miguel ya no trabaja aquí. Jaime hizo otra nota. Ya veo. Entonces, ¿quién ha sido designado como director de cumplimiento en su registro oficial desde su partida? El silencio fue ensordecedor. Alguien de recursos humanos murmuró algo sobre planificación de la transición. Un asociado junior buscaba torpemente en su computadora portátil cualquier documentación oficial. Mónica, todavía felizmente inconsciente en alguna cafetería al otro lado de la ciudad, había publicado una historia en Instagram 20 minutos antes: cuando eliges la innovación, las regulaciones se adaptan. Disrupt Compliance. Jaime cruzó las manos. Solo para confirmar, dado que Miguel Ramírez sigue siendo el director de cumplimiento registrado en sus archivos, cualquier presentación hecha después de su renuncia requeriría una enmienda inmediata. Dependiendo de la naturaleza de esos informes, podríamos estar ante posibles violaciones de la ley del mercado de valores. Patricia intentó su sonrisa de relaciones públicas. Estoy segura de que esto es solo un descuido administrativo. Tenemos una cultura muy sólida aquí. Jaime la interrumpió sin levantar la voz. La cultura no es cumplimiento, señora Solís. Fue entonces cuando el departamento legal empezó a sudar de verdad. No la brillante incomodidad de la mala prensa o las quejas de los inversores, sino esa fría comprensión visceral de que algo había salido fundamentalmente mal y no había un alegre canal de Slack para disimularlo. Alguien finalmente accedió a la base de datos de la CNBV. Efectivamente, director de cumplimiento Miguel Ramírez, estado, activo, última actualización del informe, hace 5 días, incluyendo umbrales de inversión en criptomonedas revisados y cifras de activos bajo gestión actualizadas. Presentado con mis credenciales de acceso. Después de mi correo electrónico de renuncia. Después de que mi gafete fuera devuelto. La sala se congeló porque, legalmente hablando, eso era una presentación falsa. Jaime no gritó. No golpeó la mesa. Simplemente se reclinó en su silla como si ya hubiera visto esta película antes. Tendré que abrir una investigación formal. La mano de Patricia tembló al alcanzar su botella de agua. Damián irrumpió en la sala, probablemente convocado desde cualquier podcast que estuviera escuchando. ¿Cuál es la situación? ¿Podemos ofrecerle algo? ¿Café? ¿Pan dulce? Jaime lo miró como si fuera un niño que se había metido en una cirugía. ¿Es usted el actual director de cumplimiento? Bueno, no. Pero soy el jefe de operaciones estratégicas, y Mónica se encarga de nuestra cultura regulatoria. ¿Dónde está Mónica? Silencio. ¿Está trabajando en remoto hoy? Jaime hizo otra nota. Necesitaré hablar con quien quiera que haya estado manejando las responsabilidades de cumplimiento desde la partida del señor Ramírez. Más silencio. Fue entonces cuando Andrea, que Dios la bendiga, habló desde la puerta. Nadie. Simplemente siguieron presentando informes con el nombre de Miguel. La temperatura en esa sala bajó 10 grados. En el mundo exterior, yo estaba preparando el desayuno, revolviendo huevos, escuchando el Imer. Mi pastor alemán le ladraba a una ardilla afuera. Tenía jazz de fondo y mi cuaderno abierto en la mesa de la cocina. Pasé a una página nueva y escribí, capítulo 5, las consecuencias. Debajo, anoté la primera línea: nunca dejes que otra persona firme en tu nombre, especialmente después de que ya te hayas ido del edificio. Le di un mordisco a una tostada y sonreí. En esa sala de conferencias, apenas estaban empezando a entender el desastre que habían creado. Pero tenían un largo camino por caer. El titular llegó sobre la 1:23 de la tarde, justo cuando estaba revisando notas para mi clase de gestión de carteras.
Una notificación del periódico El Financiero. La CNBV abre investigación sobre Grupo Financiero Atlas por irregularidades en la presentación de su director de cumplimiento. Casi me río. Casi. En cambio, simplemente me recliné, tomé un sorbo lento de café y hice clic en el artículo. El texto era breve y brutal. La clásica prensa financiera, tono seco, implicaciones letales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha abierto una investigación preliminar sobre Grupo Financiero Atlas tras descubrir presentaciones regulatorias que listaban al ex ejecutivo Miguel Ramírez como director de cumplimiento días después de su renuncia. Las presentaciones incluyen ajustes de activos trimestrales y divulgaciones de inversión en criptomonedas que ahora están bajo revisión por posible tergiversación. Esa palabra, tergiversación, estaba causando un daño grave, y ni siquiera había llegado a Bloomberg todavía. Mi teléfono vibró constantemente durante la siguiente hora. Llamadas perdidas, mensajes de texto, capturas de pantalla. 2 reporteros diferentes escribiéndome en mis mensajes directos de LinkedIn con mensajes como: «Hola Miguel, ¿estarías dispuesto a comentar sobre la reciente actividad de la CNBV en tu antigua empresa?». Uno incluso añadió un pequeño emoji de fuego. Elegante. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, copié el titular y lo pegué al principio del borrador de mi proyecto final. Había estado trabajando en la introducción durante semanas, tratando de que se sintiera sólida y relevante. Ahora comenzaba con: en 2025, una firma financiera de tamaño mediano se convirtió en un caso de estudio sobre la responsabilidad ejecutiva, no por filtraciones de informantes o fraude malicioso, sino porque no entendieron lo que un director de cumplimiento realmente hace. Era perfecto, en realidad, porque justo el semestre pasado había entregado un trabajo preliminar sobre la cadena de custodia regulatoria en las empresas de gestión de patrimonios. Mi profesor había escrito en el margen: hipotéticos interesantes, pero muy improbables en el mundo real. Estuve tentado de reenviarle el artículo con una cara sonriente. En Grupo Financiero Atlas, solo podía imaginar el caos. Alguien en el departamento legal seguramente había empezado a buscar en correos electrónicos archivados, entrando en pánico con cada mensaje que usaba la frase «en nombre de Miguel». Relaciones con inversionistas debía estar atendiendo llamadas como un operador del 911. Cada cliente con dinero serio queriendo saber si su último informe había sido firmado por un fantasma. La acción cayó un 11% en 3 horas. Al final de la semana, había bajado un 18%. Ese viernes, se filtró un memorando interno anunciando que Mónica Solís había transicionado a oportunidades de consultoría externa. Sin fiesta de despedida, sin publicación de despedida llena de emojis de vino, simplemente se fue. Patricia emitió un comunicado sobre una reestructuración organizativa para alinearse mejor con las expectativas regulatorias. Damián duró 2 semanas más antes de ser degradado a analista junior, probablemente pasando sus días actualizando hojas de Excel en lugar de pontificar sobre podcast de liderazgo. Mientras tanto, yo estaba sentado en una tranquila sala de seminarios en el TEC de Monterrey, discutiendo el formato final de mi proyecto final con mi asesor de la maestría en Administración de Empresas. Leyó el nuevo título en voz alta: Colapso por diseño, un estudio sobre la negligencia ejecutiva y el poder de marcharse. Levantó la vista y preguntó: ¿esto se inspiró en eventos actuales? Solo sonreí. Se podría decir que sí. Esa noche, di una conferencia como invitado a una sala de candidatos a la maestría en Administración de Empresas para ejecutivos. La mitad de ellos tenían trabajos diurnos en empresas como Grupo Financiero Atlas, lugares sostenidos con jerga y buenos deseos. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante preguntó: entonces, ¿cuál es la principal lección? Dije: nunca seas lo único que sostiene el techo. Y si lo eres, documenta todo antes de marcharte. La verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando la gente deja de encubrir la incompetencia. Después, caminé hacia mi coche en la fresca tarde de otoño. Mi teléfono estaba en silencio. Mi abogado no había llamado en días. Por una vez, el mundo no estaba en llamas detrás de mí. 6 meses después, Grupo Financiero Atlas pagó un acuerdo de 15.3 millones de pesos a la CNBV y no admitió ninguna irregularidad, lo que en lenguaje regulatorio significa que lo admitieron todo mientras intentaban salvar las apariencias. Patricia renunció como directora ejecutiva para perseguir otros intereses.
Los activos bajo gestión de la compañía cayeron en 7.200 millones de pesos mientras los clientes huían a empresas más estables. ¿Yo? Abrí consultoría de Cumplimiento Ramírez, especializándome en regulaciones de criptomonedas y supervisión de contratistas militares. Resulta que 20 años de experiencia, una maestría en administración de empresas para ejecutivos del TEC de Monterrey y una reputación de no retroceder ante los ejecutivos abren muchas puertas cuando no estás cargando el equipaje de otra persona. También empecé a dar clases como profesor adjunto, convirtiendo el caso de estudio de Grupo Financiero Atlas en lectura obligatoria para los cursos de cumplimiento en todo el país. A los estudiantes les encantaba. Consecuencias del mundo real, cifras reales, personas reales cometiendo errores reales. Durante una clase, un estudiante preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de no haberles advertido una vez más? Lo pensé por un momento. Sabes, hay una diferencia entre ayudar a alguien y consentirle. Pasé 20 años siendo su red de seguridad. Cuando decidieron que no valía la pena mantenerme, perdieron el derecho a mi protección. A veces, lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que la gravedad haga su trabajo. Arranqué el motor de mi nueva camioneta, puse algo de rock clásico y conduje a casa para alimentar a mi perro. El aire otoñal era fresco a través de las ventanillas abiertas, y tenía planes para cenar con un compañero veterano que me había contactado para un trabajo de consultoría con su firma. La justicia no llegó a través de confrontaciones dramáticas o correos electrónicos furiosos. Llegó a través de la documentación, la paciencia y la tranquila satisfacción de ver a la arrogancia encontrarse con su igual en la regulación federal. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente apartarse y dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus propias elecciones. Y el próximo semestre, cada estudiante de cumplimiento en la Ciudad de México sabrá exactamente cómo funciona eso.